Señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Indagatoria vuelve para hacer las preguntas y encontrar las respuestas que los colombianos esperan de sus grandes líderes. Para esta sesión de Indagatoria hemos invitado a un político colombiano, urbanista, consultor internacional, ha sido alcalde de Bogotá en 2 ocasiones, perdió 4 elecciones a la alcaldía, también ha sido candidato presidencial y ahora pretende volver a esa competencia. Enrique Peñalosa Londoño. Doctor Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Melquisedec, gracias. Adelante, por favor. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Alguna vez había rendido una indagatoria? Gracias a Dios, no. Nunca tuve ni siquiera una investigación, jamás. ¿Investigaciones? Bueno, investigaciones de esas muchas sí, seguramente, pero llegar al punto de una acusación formal, jamás, nunca, no. jamás. Ok. ¿Por qué quiere ser presidente de la República? No es la primera vez que lo va a intentar. ¿Por qué vuelve a intentarlo? Porque he trabajado toda la vida por mi país y estoy convencido que tengo las capacidades para aprovechar ese potencial que tienen los colombianos, para dejar a este país avanzando de verdad hacia el progreso, a tener seguridad, ingresos mucho más altos, una gran calidad de vida y además porque a diferencia de muchos, yo ya lo he hecho, yo ya he demostrado que produzco resultados porque los políticos a los que usted se refería hablan, hablan y hablan, son muy buenos para hablar, mejores que yo, pero aquí de lo que se trata es de haber demostrado, no estamos en un momento para experimentar. Sí. ¿Por qué insistir en una intención que antes ha fracasado? En su caso, usted incluso ha estado en varios partidos políticos. En el 2014 ganó una consulta interna del Partido Verde y no pudo. Le fue en realidad bastante mal en votos. Bueno, ¿por qué una vez Van Gogh, este pintor grandioso, sí, pasó toda su vida sin vender un cuadro, prácticamente no vendió ninguno. ¿Por qué seguía pintando? Murió en la pobreza absoluta, ¿no? Pues el hermano le ayudaba, sí, porque es lo que me apasiona, trabajar por mi país. Es lo que yo he hecho toda la vida y lo he hecho con integridad absoluta. Y además eso de que pierde uno a veces, digamos, yo en 2 ocasiones he tenido el segundo cargo por elección más importante de Colombia, he sido elegido, de manera que incluso en la segunda uno podría decir que era la primera encuesta que salió, los 2 que iban adelante me llevaban más del doble y yo gané. Entonces, pero yo tengo la convicción, yo ya reemplacé a Petro una vez, yo ya vine detrás de Petro, ya arreglé los desastres que Petro dejó en la alcaldía y yo tengo los resultados y la integridad, es decir, que me muestren a mí, es que mire, aquí cuando la gente escoge, sí, proponen y prometen toda clase de cosas, ¿no? Pero yo creo que más importante que eso es el carácter que se ha demostrado. Entonces, primero, yo le pregunto, ¿qué político habría, por ejemplo, enfrentado a lo que eran, es que los jóvenes no se alcanzan a imaginar, lo que eran los transportadores de Bogotá, que eran decenas de miles, la organización más poderosa, que paraban la ciudad, paraban el país, para haber transformado el sistema de transporte de Bogotá y haber hecho Transmilenio, haber hecho el metro, contratado el metro. ¿Cuál otro lo habría hecho? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro, por ejemplo, aquí todos hablan de la educación y bla, 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 pero ¿cuál otro hubiera asumido el costo de, no solamente hice 70 colegios espectaculares en los barrios más pobres de la ciudad, sino que hice el sistema de concesión o de administración por parte de los mejores colegios privados y la Universidad de los Andes, y asumiendo unos costos enormes porque FECODE estaba en desacuerdo con eso y era un costo político inmenso, pero cuando se trata de mejorar la vida de verdad de la gente, entonces, ¿cuál otro habría se enfrentado así? Y un último ejemplo, para no seguir con otros, para los colombianos que lo ven a usted, Melquisedec, que nos ven, a 2 cuadras cortas, muy cortas, de la Casa de Nariño, de la Plaza de Bolívar, había una república independiente del crimen, que se llamaba el Cartucho una y el otro el Bronx,
donde no entraba la policía. Es decir, entraba un operativo de 100 o 200, pero no entraban 5 policías a patrullar. Y pasaron, era el sitio donde estaba la peor tasa de homicidio de Colombia, era el degenere total, controlado totalmente por el Lampa, por el narcotráfico, y pasaron 50, 60, 70 años y nadie había hecho absolutamente nada, ningún presidente, ningún alcalde, por supuesto el que menos Petro. ¿Y por qué nosotros sí entramos y acabamos con el Bronce, acabamos con el Cartucho? Tumbamos más de 1.200 edificaciones, hicimos un megaparque, un SENA, centros culturales. Entonces, yo lo que diría es, eso es lo que me permite tener la autoridad para decir a los colombianos, yo conozco a Colombia, soy un enamorado de Colombia y yo estoy convencido que nuestro país puede volverse un país rico. Por ejemplo, un último, España, nosotros podemos, si solamente crecemos al 3% anual, que no es mayor cosa, tener el ingreso per cápita en capacidad de consumo efectiva de España en 30 años. Es decir, para traducir eso, que los ciudadanos ganen lo mismo que ganan hoy en España haciendo el mismo trabajo. Sí. Eso es posible, pero si se hace lo que hay que hacer. Si seguimos como vamos más para volvernos como Venezuela que para volvernos como España. Doctor Enrique, usted muestra en su trayectoria, en su desempeño como alcalde de Bogotá, hospitales, colegios, megabibliotecas, alamedas, recuperación del Bronx, del Cartucho, que yo lo explicaba. Un sinnúmero de realizaciones es lo que usted plantea siempre como producto de sus alcaldías. Pero ¿por qué la gente, incluyendo Bogotá, sigue teniendo una imagen negativa tan alta suya? En las encuestas siempre usted aparece con un margen mucho más alto de imagen negativa que positiva. ¿La gente no se entera de lo que usted hizo o lo comunica muy mal o es que a usted les cae muy mal siempre? A algunos les caigo mal y me enorgullezco. Churchill decía, ¿tienes enemigos? Te felicito. Eso significa que has luchado por algo en tu vida. ¿no? Pero es que en este caso es la mayoría. Entonces, no la mayoría. Felizmente ahora pues ya en no. las encuestas es la mayoría siempre. Muchas, entonces, ¿sabe que eso ha cambiado muchísimo? Usted que es experto en encuestas, cheque eso. Pero el punto es el siguiente. Yo lo que creo es que yo me he enfrentado muchas batallas, ¿no? Muchos políticos quieren ser las reinas de la simpatía y no dar peleas. Yo sí he dado peleas para construir igualdad. Bueno, para los colombianos, para tantos jóvenes que hay, les cuento que cuando yo llegué a la alcaldía por primera vez no había prácticamente una buena acera en Colombia. Y a mí casi me tumban porque solo el 10% más rico de la población tenía carro. Y yo di una guerra para quitar los carros de donde debería haber aceras y hacer aceras. Yo diría que cualquier acera que ustedes tengan buena en su ciudad, les garantizo en un 99% que es después de Peñalosa 1. Bueno, pero contésteme lo que le pregunto. Bueno, ¿Por qué cree que tienen No, eso? yo lo que creo es que di batalla. Entonces, más aún, yo creo que le quité a la izquierda sus banderas de construir igualdad. Sí. Es decir, un Transmilenio, ¿qué es? Un Transmilenio lo que es el triunfo de la democracia, porque mientras el carro de 500 millones de pesos está en el trancón, el bus con el transporte público le pasa a toda velocidad al lado, casi que un niño le puede hacer así por la ventana al del carro. Entonces, esto en teoría de construir igualdad es lo que debió haber hecho la izquierda. Yo, por ejemplo, legalicé 20 veces más barrios informales que Petro. Sí. Y no solo legalicé, los mejoramos con alcantarillados, con pavimentos, con colegios. Entonces, yo creo que en buena medida eso generó que fuera yo como el blanco de una cantidad de calumnias absurdas, ridículas. Yo, por ejemplo, vuelvo a repetir, 40 años en la vida pública, sí. Ni una investigación. Bueno, usted habla de coherencia, lo dijo hace un momento, pero venga, usted la primera alcaldía la gana con un movimiento cívico. Usted ha sido del Partido Liberal, de los Verdes, de Cambio Radical. Ahora me dicen que anda muy cerca del partido de la U. Al fin, ideológicamente, ¿usted qué es? ¿Derecha, izquierda, centro-derecha, centro-izquierda? No, es que los partidos no es ninguna importancia. No, pero ideológicamente sí. Ideológicamente no. ¿Qué diferencias hay? No tiene ninguna diferencia. Yo lo que sí he sido es absolutamente coherente. Todo lo que yo Pero pasar por tantos partidos es coherente. Los partidos no tienen ninguna importancia, porque eso es solamente un mecanismo práctico para ir a una elección o recibir un apoyo, como yo recibí. Pero eso es hacer parte del desorden político del país entonces. No, es que sí, porque esa es la realidad. Entonces, aquí lo que importa es que los partidos son un camino para postularse, pero juzguemos mis posiciones sobre,
Porque es que yo hice mil otras cosas. Por ejemplo, sobre la intervención de la tierra para hacer vivienda. Yo hice más de 300.000 proyectos para más de 300.000 personas de vivienda social, ¿no? Con intervención de la tierra. Yo sí creo en la economía de mercado. Si usted dice si es de derecha o de izquierda, Sí. buen punto. Porque, ¿Dónde se ubica? Bueno, Dígame en concreto. no, es decir, No me dé vueltas. yo sí creo, para mí la seguridad es la prioridad. Y yo sí reduje radicalmente las tasas de homicidios en Bogotá. Sí. Acabé con el cartucho del Bronx. A mí sí, la primera línea no me la montó, ¿no? Yo sí saqué el ejército, la policía. Y entonces, en seguridad absoluta. Si eso es derecha o es izquierda, ¿no? Economía de mercado. Tengo la claridad absoluta de que solamente con más inversión privada podemos volvernos más ricos. Solamente, no existe. Si nosotros, Corea, es decir, lo que no ha querido cuenta Petro y compañía, es que el comunismo fracasó. El comunismo fracasó. Es que los jóvenes tampoco se acuerdan de qué es lo que era el comunismo, felizmente, pero había unos países donde todo era del Estado. Lo que llamaban la izquierda de esa época es que las fábricas tenían que ser del gobierno, las viviendas, y eso fracasó. Yo sí creo en la inversión privada. Pero yo sí creo en la igualdad. Yo sí creo. Entonces, yo sí he trabajado, yo sí he dado. A mí, los petristas no me van a dar lecciones de igualdad. Yo he hecho mucho más por mejorar la vida de los más pobres que Petro. Y enfrentándome a los poderosos, ya sea quitando el espacio a los carros o interviniendo la tierra privada para hacer vivienda popular o haciendo incluso hasta expropiando los pagados, remunerando. Bueno, Los terrenos de uno de los clubes más exclusivos, o el club más exclusivo de Colombia para hacer un parque público. Entonces, ¿eso es izquierda o es derecha? Entonces, lo que a mí me interesa es crear oportunidades de verdad para la gente y que haya progreso de verdad, lo que funcione. A veces se necesita más Estado y a veces menos Estado. bueno, pero se lo pongo en concreto. Si lo ponen a usted a escoger su vida entre el rojo comunista y el azul de derecha, Azul de derecha. Azul de derecha. El comunismo fracasó, pero la derecha a mí no me gusta en su clasismo, en sus posiciones autoritarias por encima de la ley, en algunas cosas. En eso yo sí quiero la autoridad, pero hacer cumplir la ley, porque es que aquí en América Latina a veces se ha interpretado que hacer cumplir la ley es autoritarismo. sí. No, al revés, cuando no se cumple la ley, los que se imponen, los que se benefician son los matones y los avivatos. Está con nosotros Enrique Peñalosa Londoño, precandidato presidencial. Indagatoria con Melquisedec Torres. Doctor Peñalosa, ¿va a ser candidato por qué? ¿Por firmas, por el partido de la U, por una coalición, por una consulta? No, aquí yo creo que va a haber Tiene que ser candidato por algo, no me dé vueltas. Sí, no, por una consulta de partidos, de interpartidos. La de marzo, 8 de marzo. Exactamente. Pero para llegar a esa consulta debe ir respaldado por algo. Se había hablado de que unos partidos hicieran un mecanismo legal, un cascarón, donde pudieran entrar muchos candidatos, pero si no, hay algunos partidos que me han ofrecido que yo sea. ¿Cuáles partidos? Eso se lo cuento después. No, pero a ver, la ciudadanía tiene derecho a saber No, dónde, no importa. dónde lo van a encontrar. Pues tendrán derecho. Lo que es cierto ¿El es partido que... de la U, por ejemplo? No, con el partido de la U no he hablado nada. ¿No? ¿El Partido Conservador? Eso ahí vamos. ¿Cambio radical? No importa, pero lo que importa es que partidos hay. Yo creo que en este momento hay más partidos que candidatos No, pues viables. hay más de 40 partidos, pero creo que todavía hay más candidatos. Pero Sí. el cambio radical, si el candidato no es Vargas Lleras, por razones de salud, como se sabe, ¿usted es una de las fichas de ellos? Pues ojalá. Yo respeto muchísimo. Yo parto del supuesto que es Germán, pero por supuesto a mí el partido Cambio Radical en el pasado me ha apoyado. Tengo buenos amigos ahí. Pero parto del supuesto que Germán es candidato. Si no es, ya veremos. Ok. Usted ha mostrado muchas realizaciones, como lo decíamos, en su desempeño como alcalde de Bogotá. ¿Cómo trasladar eso en una campaña presidencial para que la gente en el país perciba que Peñalosa es muy buen urbanista, pero también puede manejar un país? Porque una cosa es diseñar, planificar, ordenar una ciudad y otra muy distinta manejar el orden público, la economía, las relaciones políticas, la justicia de un país. Bueno, es que en muchos aspectos es lo mismo. Es manejar el Consejo, ahora será el Congreso, pero ya es distinto de alguien que no ha manejado ni Consejo ni Congreso,
¿no? Yo sí Sí. he manejado Congreso, yo he estado en el Congreso, yo fui congresista. Sí. Adicionalmente, yo lo que le diría a Melquisedec es que lo más importante es ser un buen gerente. A diferencia de Petro, ¿no? Aquí tenemos una audiencia, por ejemplo, del Guaviare, del Exacto. Putumayo, del Caquetá. El Putumayo, de por ejemplo, Arauca. es clave. Por ¿Cómo ejemplo, convence usted a un Putumayo, votante de yo, por esas ejemplo, estaba en- regiones que yo lo estaba- ve como un tipo dedicado a la ciudad? No, por todo lo contrario. Yo conozco a fondo el tema del país. He estado, por ejemplo, en Putumayo, por supuesto, en Mocoa, en Puerto Asís. Bueno, pero una cosa es en estar y otra Sibundoy. saber. No, y tengo el conocimiento, por ejemplo, en el tema agrícola. Yo he dedicado buena parte de mi tiempo al tema Su agrícola. papá fue ministro de Agricultura. Fue ministro de Agricultura, fue gerente de ¿Le la enseñó reforma o no? agraria. Yo fui gerente de una empresa productora de tomates sin invernadero, la primera empresa que produjo tomates sin invernadero. ¿En dónde fue eso? Entonces, eso aquí en La Sabana. Ajá. Entonces, ¿Y cómo le fue en el negocio? ¿Cómo? ¿Cómo le fue No, en el negocio? Ese negocio finalmente no funcionó, pero dejó la tecnología para que ahora los tomates sin invernadero sean lo que se utilizan en todo Colombia. Entonces, a mí me apasiona, por ejemplo, el tema de los campesinos. De nosotros tenemos que mejorar la vida de los campesinos, por ejemplo, con tecnología. Los campesinos tienen unos productos que desafortunadamente, a medida que la sociedad se vuelve más rica, la gente consume menos, como la panela o la papa o el fique, pero hay otros en que se consumen más, pero que falta mucha investigación, como los frutales, el lulo, el tomate de árbol, etc. Necesitamos llevarle mejor calidad de vida a los campesinos con internet, con carreteras de penetración. Para eso se necesita gerencia, hacerles esas carreteras, hacer esa investigación, lograr que muchos campesinos que prefieran vivir en el pueblo, en el pequeño pueblo cercano, se les facilite, casi que se les regale la vivienda para que vayan a vivir al pequeño pueblo, que tengan internet, recreación. Mire, 3 proyectos agrícolas, simplemente. La altillanura. Sí. La altillanura en el llano. Hay estudios de desarrollo. En donde- Bichada. No, es mucho más que Bichada. Es, en buena Meta, parte, Bichada en y- varios, ajá. sí. En los estudios muestran que puede llegar a producir, desarrollo puede aumentar en 50% el Producto Bruto colombiano. Es decir, todos los colombianos ganarían 50% más. El que gana 100 ganaría 150 en todo, no solo los que van a estar allá. Otro proyecto crítico, el distrito de riego del río Ranchería en La Guajira. Hay una cosa muy interesante, es que la agricultura más productiva del planeta es la que se hace en desiertos. Aquí Sí. creemos que el agua es lo que... Como lo ha hecho la Israel, ayu- por ejemplo. sí, pero no solo Israel, Chile, Sí. Perú, California, España. Entonces, el agua es muy problemática porque genera muchos hongos. La mayoría de las enfermedades que hemos oído aquí, por ejemplo, la cigatoca del banano o la roya del café, son hongos. Y eso va por la lluvia, por la humedad. Entonces, lo ideal es una situación como La Guajira, de poca lluvia, con riego. Entonces, el distrito de riego del Ranchería es muy importante apoyar, continuar ¿Y el ese tercero desarrollo. cuál es? Y el tercero es la Mojana en Sucre, que es crítico. Ahí son prácticamente, la altillanura son 30 valles del Sí. Cauca. La Mojana en Sucre, entonces lo que se desborda de los ríos Cauca y Magdalena, son unas áreas inmensamente fértiles porque se han desbordado estos ríos por millones de años y que serían 2 valles del Cauca, más de 500.000 hectáreas. Bueno, pero escúcheme que usted dispara aquí muchísimos proyectos y nadie duda de que tenga Bueno, la ¿por qué? capacidad Por de llevarlos adelante. Pero, Eso es lo importante, eso que acaba de decir. pero cuando usted habla de seguridad, usted manejó la Policía Metropolitana de Bogotá. Otra cosa muy distinta es manejar la Fuerza Aérea, el Ejército, también la Armada Nacional, ocuparse del orden público frente a un sinnúmero de grupos criminales. ¿En dónde está esa experiencia de Peñalosa para decirle a Colombia que es capaz de manejar ese problema tan crítico que cada día crece más? Bueno, ningún candidato ha manejado todo, pero lo que sí tengo es el carácter y el liderazgo. Pregúntenle ustedes, señores, a cualquier oficial del ejército, de la policía, de la armada, Sí. a ver si se sentirían bien con Peñalosa de presidente. Bueno, No, ellos no pueden votar ni pueden opinar de política. No importa, pero es simplemente que se lo digan en privado, porque es que yo sí he demostrado el respaldo pleno a la policía, a nuestra policía, por ejemplo, ¿no? Les cambiamos todos los equipos, les dimos todo el apoyo, helicópteros, etcétera. Entonces yo sí he demostrado que le doy el respaldo y no solo eso, sino que tomo las decisiones necesarias. Acá nada de azonadas y cosas de estas, ¿no? Aquí definitivamente nosotros vamos a hacer todo para que las Fuerzas Armadas tengan pleno respaldo. Por ejemplo, pero yo quiero decir otra cosa. Lucha contra el narcotráfico. Lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo la haría en concreto? Bueno, para comenzar,
Fumigación con Por glifosato. supuesto tiene que haber porque si hay... La Corte en la práctica prohíbe eso. No, pero ¿Cómo no, lo va a hay hacer maneras, entonces? no necesariamente la prohíbe, hay maneras de realmente exigir. Pone un sinnúmero de pero requisitos así, que la así hacen haya inviable. que cambiar la Constitución. Sí. Porque en este momento, lo que es la producción de coca y demás es 3 veces la producción de café, los ingresos a Colombia. Pero Y esa entonces- cifra la sabemos. No, ¿Cómo no, por eso. acabar eso? Entonces, hay que fumigar. Y hay que fumigar. Ahora hay drones y demás, Sí. mecanismos mucho más específicos para fumigar. Han muerto casi 1000 policías haciendo erradicación manual. Entonces, si nosotros tenemos narcotráfico, tenemos que entender que también hay toda clase de otros crímenes. Entonces, por ejemplo, tenemos que acabar con el tema de la extorsión. La extorsión tiene que ser el enemigo número 1. Yo sí he manejado los sistemas de inteligencia, hemos acabado con los crímenes organizados. Tenemos además que el Ministerio de Justicia se vuelve todo el apoyo a nuestros jueces para que realmente esto funcione bien. Entonces, la realidad es que yo sí he demostrado, más allá de las palabras, no es que algunos, a mí me da mucha risa porque algunos de los que más ruido hacen, de que son duros en seguridad. ¿Como ¿no? quién, por ejemplo? No quiero entrar en detalles. No, pues están en Pero lo competencia. único pues. que han hecho a lo largo de su vida es negocios, ganar plata. ¿Como quién? Nunca han trabajado nada por los Porque ciudadanos. generalizar no es tan bueno. Que los ciudadanos, no, que los ciudadanos decidan quién. Yo sí he enfrentado a los criminales y les he ganado. Yo sí he mejorado. Yo he enfrentado toda clase de batallas para mejorar la vida de la gente. Y sobre el tema urbano, ¿no? 85 de cada 100 colombianos, 85 de cada 100 colombianos viven en áreas urbanas, ¿no? Entonces no es ningún defecto ni ninguna debilidad saber cómo se mejora la vida en las ciudades, ¿no? Cómo logramos que tengan un buen acueducto, cómo logramos que tengan parques y recreación, cómo logramos además hacer obras. Hacer obras es importante y lo mismo es hacer una obra en la carretera rural que hacer una obra en Bogotá. ¿Quién fue el que contrató el metro de Bogotá? ¿Quién es el que ha hecho más colegios, más parques, más vías prácticamente en Colombia? ¿Cuál otro candidato en términos de obras? Y las obras son las mismas, no importa si son lejos. Entonces, porque hay una cosa, aquí lo más importante es la capacidad gerencial. Bueno, hay 2 cosas que son importantes. Una que yo decía era el carácter, tomar decisiones difíciles. La otra es la capacidad gerencial. Para eso... ¿Qué haría con unas fuerzas militares que están debilitadas, desmoralizadas? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, tenemos que lograr apoyo de los Estados Unidos, ¿no? Y tenemos que lograr... ¿Volvería a establecer relaciones con Israel que están rotas Por hoy supuesto que diplomáticamente? sí. Por supuesto que hay que tener relaciones con Israel, que ha sido un aliado importante y tiene... Si la compra de los aviones que anuncia Petro, que está en trámite, no estuviera ejecutada cuando se vaya Petro, ¿usted compraría esos aviones? Mire, yo prefiero, en este momento necesitamos aviones, esos aviones que van a comprar, ¿no? Que son Saab suecos. Sí. Son aviones supersónicos y demás, que unos pocos Colombia necesita para un mínimo de soberanía aérea, para que nos volar por allá por las zonas de San Andrés. Si el negocio no quedara listo, ¿los compra pero o no es los mucho compra? mejor tener aviones más específicos. ¿Cómo cuáles? Más, como los Tucano, por ejemplo, aviones o helicópteros, que son más efectivos para la guerra que nosotros tenemos que ganar. Es que nosotros estamos en guerra y nosotros tenemos que ganar esa guerra. Es una lástima, es duro, es difícil, pero nosotros tenemos que ganar esa guerra. Y Es decir, ¿usted cancelaría esa compra de aviones de combate? pues yo preferiría sí comprar mucho más helicópteros y Tucanos en este momento que esos aviones. Enrique Peñalosa Londoño, precandidato presidencial en indagatoria. Indagatoria con Melquisedec Torres. Doctor Peñalosa, el Metro de Bogotá, usted hoy reclama, por supuesto, la autoría de esa gran obra que tiene la ciudad, pero curiosamente, usted en alguna época atacaba el metro elevado, decía que no era conveniente, exponía las desventajas de un metro elevado y ahora es el mayor defensor de ese metro que usted dejó contratado. ¿En qué momento cambió de opinión? No, hace mucho tiempo, porque lo que pasa con los... ¿Pero qué? ¿Cambió la tecnología para cambiar de opinión o qué? No, sí cambió la claridad sobre los recursos, porque es que el metro elevado cuesta menos de la mitad que el subterráneo. Y es para una situación como la de Bogotá... Pero el problema no es tecnológico, sino de plata, entonces. De plata y de tecnología también, digamos. El tema, obviamente, ambos son buenos. El metro subterráneo y el metro elevado. Pero ahora bien, y me encanta que es que yo reclamo autoría, no. Yo soy el autor de mucho. Petro no fue el que lo contrató y Petro, ¿a quién ataca Petro por el metro? A Peñalosa.
Sí. ¿no? Entonces, la verdad es esta. Petro dejó un No, metro adelantado es subterráneo. pura paja, eso es absolutamente paja de Petro. No había estudios de fase 3, los estudios que dejó más bien fueron un enredo monumental, eso nos enredaron la vida. Y nosotros nos tocó, era Pero nos habíamos gastado un mundo de plata en no, esos pero es que esos estudios ¿Por qué no servían, tirarlos a la basura? porque no servían, precisamente por eso ¿Y Petro... por qué no abrieron una investigación fiscal, por ejemplo, No, si no porque es que servía? el estudio se hizo, tal vez, entonces que la abran, pero se hizo precisamente lo que se encontró es que ese metro subterráneo era demasiado caro y que no se podía hacer. La pregunta yo le hago la siguiente, más bien. ¿Por qué Petro duró 4 años en la alcaldía? Pregúntele a Petro. No, pues. pero yo le hago una no pregunta soy vocero de retórica Petro. a los ciudadanos. Estoy lejos de ser vocero de Petro. No. Yo lo que digo es, ¿por qué Petro duró 4 años en la alcaldía y no fue capaz de hacer, más aún, en una entrevista en La Silla Vacía, 6 meses antes de llegar a la alcaldía, Petro decía que no había que hacer metro, que había que hacer eran mucho más líneas de Transmilenio, ¿no? Y Petro no hizo ni Transmilenio, ni tranvías, ni metro. En cambio nosotros, en los mismos 4 años, ¿no? Dejé contratado el metro. Es decir, los alcaldes que han venido después es que no pueden cambiarlo ni de una manera o de otra. Lo que nosotros dejamos contratado es exactamente lo que se está haciendo. Nada más. Entonces, ¿por qué? Porque hay la capacidad de hacer, pero no solo dice el metro, también Transmilenio. Es que aún con metro se necesita Transmilenio. Londres tiene la red más extensa de metro del mundo y aún así moviliza 50% veces más gente en bus que en metro. Entonces, Bueno, usted menciona el tema. pero lo que importa es hacer cosas. Entonces yo sí me siento orgulloso y para los pasajeros es infinitamente más agradable ir en un metro elevado, es más seguro. ¿Quién se quiere meter a un metro subterráneo en el centro de Bogotá a las 10 de la noche? Pero usted mencionó el tema. En su primera alcaldía usted contrata Transmilenio, pero antes de contratar Transmilenio había plata y había unos acuerdos con el gobierno de Samper para hacer el metro de Bogotá. Exacto, y no nos dieron la plata. Yo traté de hacer el metro de Bogotá y peleé con el gobierno cuando no nos dieron la plata. Gracias a Dios, no es que pero usted era el alcalde, ¿fue culpa suya o no? No. El gobierno, los metros... ¿Quién era el gobierno? ¿Samper? No. Dos. Primero, Samper firma un convenio, yo firmé un convenio para hacer el metro. Que se llamó el Acuerdo de Monserrate, lo firmaron allá arriba. Lo firmamos. Entonces, ¿y qué pasa? Cuando lo íbamos a hacer, resulta que no nos dieron la plata. Yo creé la empresa Metro. ¿Quién no giró la plata? ¿Samper? Samper y Pastrana, porque el país andaba en la peor crisis fiscal de la historia. Entonces, pero no estuviéramos usando la plata del Metro para Transmilenio. Eso es una gran mentira. Yo creé la empresa Metro, por ejemplo, el Portal Américas, la tierra por el Portal Américas, lo hicimos estudios de suelos en la Caracas. Por ejemplo, yo en la primera alcaldía creé la empresa Metro, algo que ni siquiera Petro hizo en su alcaldía. No creó empresa Metro. Yo sí creé la empresa Metro. Y yo lo que pasa es que gracias a Dios estábamos haciendo 2 proyectos. Había un gerente del proyecto Transmilenio y había un gerente del proyecto Metro. Y Transmilenio ha sido una revolución. Todos los alcaldes que ha habido han continuado Transmilenio. Hay 300 ciudades del mundo que lo han copiado. Extrañamente en su segunda alcaldía... Me siento orgulloso de hacer cosas. Es que criticar... Hay un montón de mediocres que son expertos en criticar. Yo me siento orgulloso es de hacer. Si la gente en Colombia lo que quiere es alguien que trabaje, que haga carreteras, distritos de riego, que mejore la seguridad, que sea gerente, pues... yo les aseguro que seré un excelente presidente y juntos vamos a hacer cosas. Extrañamente, si lo que quieren es un político carretudo, pues hay muchos. Extrañamente, en su segunda alcaldía usted no hizo Transmilenio. Claro que hizo Transmilenio. Claro que hizo, pero muchísimos. ¿En la segunda alcaldía? Claro. ¿Cuál? Por ejemplo, toda la Troncal 68 y Avenida Ciudad de Cali que se está haciendo es nuestra, contratada por nosotros. Íbamos a hacer la Troncal séptima, que la que se está haciendo ahora es exactamente lo que nosotros dejamos, pero la paró un juez a última hora. Dejamos la extensión de la Troncal Caracas al sur. No, gigantesco lo que nosotros hicimos en Transmilenio, pero no solo yo. Es decir, por eso digo, todos los alcaldes que ha habido. Es lo único que solamente hizo un estudio chambón para hacer otra Troncal, pero obviamente no hizo nada, fue Petro. Pero de resto, Mocus extendió el Transmilenio, Lucho, Samuel Moreno, Claudia López, todos han hecho Transmilenio. Sí. A propósito de Transmilenio, y esto no Transmilenio es ningún... me encanta porque es que, a mí me encanta. No, pero mire una cosa, preguntar un momento. Pero es que a mí me encanta una cosa, que las críticas que a mí me hacen, o comentarios o lo que sea, es por cosas que he hecho. Obviamente, a Petro no le podemos criticar ningún sistema de transporte que haya hecho, no porque sea perfecto el que hizo, sino porque no hizo nada.
Yo también hice, hay varias palabras que se usan en Colombia, casi que las inventé. La ciclorruta, la palabra ciclorruta. Hicimos ciclorrutas casi que de los primeros países del mundo, después de Holanda y demás. ¿Para qué? Para construir igualdad, para mostrar que el ciudadano en una bicicleta vieja era igual de importante que en un carro de lujo. Entonces, hasta la palabra ciclorruta me la inventé yo. Entonces, a mí sí me gusta. Entonces, en colombianos, hagamos, juntos vamos a volver un país exitoso, desarrollado, seguro. Pueden estar seguros que producimos resultados que les mejoran la vida en equipo con ustedes. Sí. A propósito de Transmilenio, y aquí voy a la pregunta que no he podido hacer. Hay dos temas de controversia de Transmilenio que lo van a acompañar toda la vida. Uno, se hizo Transmilenio Autopista Norte y se dañó la vía. Las losas de Transmilenio llevaron a la cárcel a su director del IDU, Andrés Camargo, lo condenaron. Sí. Fue condenado, quedó en firme la condena. No, pero cero y las losas siguen ahí balas. No. Pero perdón, es un problema técnico de ingeniería. Pero antes de construir Transmilenio no estaban dañadas. No se dañaba la vía. Porque es que los buses pesaban mucho más. Entonces es un problema técnico de ingeniería. Andrés Camargo, que es un excelente, íntegro director del IDU, lo condenaron de una manera miserable e injusta, pero nunca ni siquiera lo acusaron porque hubiera hecho algo inmoral o incorrecto. Nunca. Es una discusión de ingeniería, pero no. Entonces, ahora oye, pero me encanta ese ejemplo, ¿sabe por qué? Cuando las losas de Transmilenio se dañaron... ¿Y se siguen dañando? No, eso están bien. Obviamente se desgasta una vía, se desgasta... Basta pasar con la autopista norte para darse cuenta que se siguen dañando. Pues ahí está funcionando, moviendo 2,5 millones de pasajeros día, por Dios, ¿no? Pues todas las vías de todas las ciudades se desgastan. Pero, mira lo interesante. Transmilenio, las losas se dañaron cuando Mocus estaba alcalde, ¿no? Contratado por usted. Perdón. Ah, bueno. Pero entonces ahí sí... El contrato era suyo, ¿no? Pero déjeme terminar la frase. Ahí entonces el contrato no era suyo. Déjeme terminar la frase. Ahí sí, si se dañaron, es Peñalosa el que hizo Transmilenio, ¿no? Pero el metro, como el metro funcione bien, ahí sí no es de Peñalosa, ¿no? ¿Sí ve? Es decir... ¿Qué va? Ahora el metro es de Claudia López, de Galán, de los presidentes, de los ministros de la Hacienda. Es decir, el éxito tiene muchos padres. Sí, y por el eso. Fracaso es huérfano, ¿no? Yo recuerdo siempre por eso que le digo, mi padre, lo cierto es que sí, pero esa es la mejor prueba. Esa es la mejor prueba. El Transmilenio que funciona es de Peñalosa. Así como las losas. Y el Transmilenio funciona. El que funciona bien es de Peñalosa y el que funciona mal claramente tuvimos un problema con unas losas, un problema de ingeniería, ¿no? Absolutamente cero problema de corrupción, cero. Nada, nadie, ni siquiera los jueces acusaron a nadie que hubiera habido algo incorrecto éticamente. ¿Usted? ¿No? Entonces, pero a mí sí me parece eso excelente. Cuando uno hace cosas, pues pueden dañarse las obras. Si uno no hace obras, pues no se daña nada, que es lo que pasa con la mayoría de los políticos. Entonces, en cambio, el metro, ¿no? ¿Quién lo hizo? Si el metro se daña, si el metro tiene un problema y se caen las pilonas estas mañana, ¿quién es el culpable? Peñalosa, que lo contrató. Bueno, pero si funciona... ¿Lo contrató mal o lo contrató bien? Aquí recuerdo una historia, aunque no haya tiempo, pero es una historia divertida que a Wellington, el que le ganó la batalla de Waterloo a Napoleón, le dijeron, bueno, y entonces fue gracias a usted que se ganó la batalla. Y Wellington decía, pues mire, yo no sé si fue gracias a mí que ganamos. Lo que sí sé es que si hubiéramos perdido, hubiera sido culpa mía. Entonces, digamos, yo no sé si es gracias a mí que el metro de Bogotá avanza muy bien. Lo que sí sé es que si tuviera problemas sería culpa mía. ¿Usted o alguien de su familia, cercano, no tan cercano, tiene acciones, tiene propiedad en las empresas de Transmilenio? Me encanta que pregunte eso, porque ese es... No, pues eso es sí o no. No, por supuesto que no. Ni una rueda, ni nada. Es tan estúpido toda clase de calumnias ridículas como yo. Una de las guerras que di fue quitar carros de las aceras, ¿no? Entonces, como no había plata para hacer aceras en todas partes, pusimos volardos. Y un poco de comerciantes que tenían negocio sobre la base de estacionar en la acera, montaron la calumnia financiada de que es que mi mamá, mis hermanos tenían negocio. Ridícula. Nunca hubo ni siquiera una nota en la prensa, ni una investigación. Lo mismo con los buses. ¿Ha hecho negocios con buses usted? Cero negocio de buses. ¿Con la empresa Volvo? Cero. Nada con Volvo. Esto es lo más ridículo. ¿Usted aparece en un video promocionando a Volvo? No, porque los de Volvo lo pusieron mi imagen en un discurso de los que yo doy en conferencias. ¿No le pidieron permiso? No me pidieron y yo les escribí una carta diciendo que quitaran eso de inmediato. ¿No hizo parte de una organización? Yo sí hice. Hay una ¿conectada ONG. con Volvo? No, nada que ver con Volvo. Es una ONG que un par de años recibió el 3% de sus ingresos, una ONG de Estados Unidos muy importante. Pero mire lo curioso. Yo no he tenido nada que ver ni con la venta de un bus, ¿no?
ni con Volvo, ni he recibido un solo peso por nunca poner en bus, pero yo hubiera podido haber tenido que ver. En este país de corrupción desenfrenada, resulta que a mí me acusan de algo que es legal. Yo habría podido vender buses. Eso no tiene nada de malo, no tiene nada de ilegal. Por ejemplo, mi amigo, el alcalde de Río de Janeiro, Sí. ¿no? Él fue alcalde de Río de Janeiro, hizo muchas troncales de Transmilenio, ¿no es cierto? En el periodo en que no estuvo alcalde, estuvo trabajando con una empresa que fabrica buses con BYD, vendiendo buses, y luego lo volvieron a elegir. Y a nadie se le pasó por la mente que estuviera algo de malo. Es decir, yo hubiera podido vender buses. Es curioso que en este país de corrupción desenfrenada, de porquerías que ven todos los días, la gran acusación que me hacen, que es falsa además, Sí. es que yo hice algo que es legal. Yo habría podido vender buses. Y puedo salir a semana entrante a vender buses. Eso no tiene nada de malo. No tiene absolutamente... Pero nunca he vendido un bus. Sí. Nunca he vendido un bus. Ahora sí, soy un consultor internacional. En muchos te llevo. La semana pasada fui, por ejemplo, a México. Fui el orador internacional invitado, ¿no? En el Congreso de Vivienda Nacional de México. A hablar de temas urbanos, nada de transporte, nada. A veces me invitan. Este año solamente he estado en Arabia Saudita, en África. Mañana por la mañana tengo un Zoom en donde soy asesor a través de una ONG gringa de un alcalde en África. En fin. A propósito de vivienda, también se le ha señalado de favorecer a las grandes constructoras de la ciudad con los planes de expansión urbana. Usted tuvo un director de planeación que estaba vinculado a una compañía grande de construcción. No está vinculado. ¿No había ahí ninguna. un conflicto No, de interés? Absolutamente nada. Cero. Es que ni siquiera sobre eso había una investigación porque no hay nada incorrecto. No, a mí sí me encantan esas preguntas suyas. Me encanta. Porque es que íbamos a hablar de todas las estupideces y las calumnias ridículas que entonces, por ejemplo, yo sí me enorgullezco de haber hecho vivienda para más de 500,000 personas, es decir, mucho más que proyectos de vivienda, ¿cómo? Interviniendo la tierra de los privados, ¿no? Comprando la fuerza. Pero son negocios en los que se gana mucha plata, los constructores. Pero ahí no hubo nada. Pero nosotros no tuve nada que ver con los que la... ¿Su familia ha tenido algún negocio con el Estado? Nunca negocio de construcción, nunca, pero perdón. Es que ¿Su hermano Guillermo no ha estado nunca relacionado? tuvo nada que ver con nada. Es un consultor, vive en Canadá hace 30 años, nada, nunca ha tenido nada que ver, nada. Pero es lo bueno de las calumnias tan absurdas que incluso son unas calumnias tan ridículas. Es como si yo dijera que, digamos, cualquier candidato a la presidencia que tiene un prostíbulo usando prostitución infantil. Es completamente ridículo. Pero un momento, es que a mí sí me parece importante, porque yo sí me siento orgulloso de haber hecho proyectos de vivienda de altísima calidad urbanística, la mejor de Colombia, para los más pobres de Bogotá. Mientras que Petro, ¿qué hizo? Petro lo que hizo fue todo lo contrario. Petro y Claudia López bloquearon el desarrollo del norte de Bogotá. Lo que hicieron fue que subiera el precio de la tierra y expulsaron a cientos de miles de familias pobres que hubieran preferido vivir en Bogotá a tenerse que ir a Soacha y a otros municipios. Yo sí me siento orgulloso de hacer un proyecto como Lagos de Torca al norte de Bogotá. Que está paralizado. No, está andando perfectamente, obviamente, están dando y están construyendo, lo invito a que vaya. Me refiero a las vías, perdón. Las vías hay trabas, obviamente, del gobierno Petro tratando de sabotear lo que es lo único que saben hacer, pero están dando, ¿no? Entonces yo sí me siento muy orgulloso. Vivienda social, vivienda de interés prioritario junto a vivienda de estrato 6. Intervenidos, obligamos a los dueños de la tierra en la zona más cara de Bogotá a que tenían que urbanizar dejando parques enormes, más de 500 hectáreas de parques, bueno, para los sectores más populares y logramos hacer vivienda estrato de sectores hiperpopulares junto a vivienda de estrato 6. ¿En dónde en Colombia se ha hecho algo parecido? ¿Dónde? ¿Dónde se ha hecho parecido? Yo sí me siento orgulloso de haber resuelto la necesidad de vivienda, mientras que Petro y otros, ¿quién hizo? Yo me siento orgulloso. Más de 300,000 personas en vivienda social de proyectos míos, con excelentes parques, aceras, hospital como el hospital de Metrovivienda Recreo. Entonces, eso me encanta. Cero constructores beneficiados ni nada. Doctor Enrique, esta campaña se trata de hablar de Petro, de combatir a Petro,
o de proponerle soluciones al Pues país? es lo que yo estoy diciendo, hay que resolver la necesidad de vivienda de los ciudadanos en Colombia. Pero en la Por mayoría de ejemplo. sus respuestas, Petro No, está no, presente. porque es que usted no me está preguntando por propuestas. Sí. Usted me está diciendo Pero a mí- hasta ahora yo no le he preguntado usted no me ha nada preguntado. sobre Petro. Usted me está diciendo, pero usted me está diciendo que si las cosas que yo hice en el pasado Sí. tienen algo de incorrecto. Ok. Y yo diciendo, no solamente no tienen nada incorrecto, sino que yo me siento orgulloso. Es que yo sí no tengo nada que esconder. Alguien que ha criticado tanto a Pedro, es decir, yo llevo años, ¿cómo es que nunca han encontrado que yo haya hecho nada incorrecto? Es Sí. que a mí no solamente no tengo plata, sino que no me interesa. No tienen absolutamente, mire, no hay un líder en Colombia que pueda decir que yo le he dado plata ni para comprar gaseosa para una reunión. No hay un contratista del Estado que me haya dado un centavo en toda mi carrera política. Yo no tengo nada que esconder. ¿Se imagina todo lo que habrán escarbado a ver qué es lo que encuentran? Nada. Yo lo que me siento es orgulloso de una hoja de vida absolutamente transparente, íntegra, ¿no? Y obviamente, ¿por qué me critican? Porque he hecho cosas. Y yo hice, pues, más vivienda que la que tiene Manizales. Yo hice los sistemas de transporte copiados por todo el mundo. bueno, Yo ya no- hice- Entonces, seguridad. Ya Entonces, nos ha dado todos los no, datos. Que pero me critiquen porque me siento infinitamente orgulloso y a los colombianos los invito a que vengan y les muestro. esa imagen negativa de la que hablamos hace un rato tiene que ver un poco, y me lo dicen personas cercanas a usted, Sí. que en algunas actuaciones usted la gente lo percibe como arrogante, como distanciado de la gente, como que no tiene una cercanía, a pesar de sus obras, a pesar de sus Yo creo realizaciones. que los que dicen es porque no me conocen. Pregúntele a cualquiera que trabaje conmigo a ver si soy así. O a la gente que me ve en las calles, en Ciudad Bolívar, en Bosa, en Colombia, por Sí. todo Colombia. Mire, yo voy por todo Colombia y la gente me saluda, me quiere, pero en todas partes, en la moto, etcétera, hay gente popular, ¿no? El conductor de bus en Armenia me saluda, en fin, todos. Entonces, yo al revés, yo creo que yo he trabajado con un amor infinito y un respeto infinito. Además, ¿sabe Sí. por qué? Porque yo desde siempre, yo trabajé en mi juventud de obrero raso en construcción más de 2 años, ¿no? De portero en un hotel, todo mi posgrado en Francia, todas las 4 noches a la semana, como 12 horas, trabajé lavando platos, lavando baños en una fábrica de donas. Entonces, yo tengo un infinito respeto. Es que yo creo, por la gente humilde, yo sí quiero mejorar de verdad la vida de los ciudadanos. Yo sí creo en la igualdad. Yo sí, ahora que me tocó con este lío de la seguridad que aún es información. Bueno, pero usted nació, lo está contando, estudió en el exterior. Para estudiar en el exterior hay que nacer en una familia con privilegios en Colombia. Bueno, ¿o no, por ahí, pero le cuento. Usted Yo era estudié- hijo de un ministro. Sí, claro, pero ¿sabe cómo estudié en el exterior? ¿Es hijo de los ¿Sabe cómo privilegios del país o no? No, claro, que soy obviamente mucho más privilegiado que la mayoría, pero hice todos esos trabajos en el exterior para estudiar. Pero déjeme terminar. Yo estudié en el exterior con una beca completa por jugar fútbol. Yo ganaba más cuando estudiaba en la universidad. ¿De qué Duke. jugaba? No, de defensa central. Ah, ¿no? su estatura le servía Bueno, para eso. Y yo Casi como Jerry ganaba Mina. más en esa época estudiando en esa universidad muy costosa que lo que ganaba de alcalde de Bogotá. Sí. Inevitablemente cuando usted salta a la arena pública en cualquier ocasión, en los últimos años, le enrostran que usted tiene unos diplomas chimbos. Eso es completamente falso y chimbo. No tengo ningún diploma chimbo. Al revés. ¿Cuáles son sus diplomas en mi concreto? Mi diploma. Con el número no, completo, a ver. no, el nombre. tengo un diploma Sí. de la Universidad de Duke. En cualquiera que se meta a Google ve que es una... ¿Dónde queda esa universidad? En la Universidad del North Carolina en Estados Unidos. Ok. Y no solo eso. ¿Cómo se llama el No, título? ¿Cómo? ¿Cómo Se el- llama- es un BA en Economía e Historia con cum laude. Lo que ¿Cuál es el significa- otro? No, tengo una DESS, que es una posgrado, que es más que una maestría porque era un requisito. ¿En tener dónde fue maestría. eso? Esto es en la Universidad de París II. Ok, En ¿cuál otro? Panteón Assas. Y tengo un diploma que ahora es de una universidad de la Administración Pública del gobierno francés, que como yo le pedí unos certificados al embajador francés Sí. sobre este diploma, que ahora es lo mismo que la Escuela Nacional de Administración, Instituto Internacional de Administración Pública. ¿Su primer diploma ¿no? cuál fue? Pero entonces el pregrado, embajador, ¿cuál fue? el embajador me decía, mire, ese título que usted tiene, y lo tengo en la carta del embajador, Sí. no tiene una equivalencia exacta, pero lo que le puedo decir es que 3 de los últimos 4 presidentes de Francia tienen el mismo título que usted. Ok. Entonces, ¿Cuál fue si fuera el pregrado suyo? ¿Cuál es? es un BA en Economía y en Historia Economía e Historia en la Universidad de Duke. en Estados Unidos. Sí. Ok. Con un cum laude, es decir, que tuve notas bastante buenas.
¿Qué opina? Hoy Además vamos de a eso, jugaba cerrar. fútbol, ¿no? Para ganar. Vamos a tratar de cerrar, doctor Peñalosa, podríamos hablar infinidad de cosas y usted tiene una catarata de, Pero es que de me ideas. encanta, usted me encanta que me haya traído todas estas calumnias de las cuales habla la gente, porque tengo la oportunidad de hablar de todas las estupideces Sí. que dicen. Ok, ¿qué opina del alcalde Carlos Fernando Galán? De 1 a 10 hoy, ¿cómo lo califica? 8. ¿Por qué no le da 10? Bueno, porque hay algunas cosas con las que estoy en desacuerdo. ¿Está más o menos en la línea de lo que usted piensa para la ciudad o en qué se ha equivocado? No, yo por ejemplo creo que Claudia López hizo unos daños infinitos. No, le pregunto por Galán. No, Claudia no, ya pero es pasó. que no, entre los que hizo, Sí. no fue bloquear la vía más importante para el futuro de Bogotá, que es la LO, Ujú. ¿no? Y entonces Galán tuvo la fortaleza de quitar un proyecto loco que ella tenía en la tierra que nosotros habíamos comprado para hacer esta vía importantísima para Bogotá. Galán logró quitar los apartamentos, Sí. pero Claudia López, para bloquear la vía, sembró un montón de árboles y no ha trasplantado esos árboles. Entonces hay que trasplantar esos árboles ya para que no se vuelva después un problema para hacer esa vía que es crítica. Cualquiera que esté en un trancón hacia el norte de Bogotá. Pero, Sí. por ejemplo, hay otra que, mejor dicho, dejamos andando la LO Sur, que va muy bien, ¿no? Sí. Quitando unas invasiones que se hicieron en la alcaldía Petro, ¿no? Pero ese, por ejemplo, ese tema, pero en general me parece que Galán es muy bien intencionado, es íntegro, tiene un equipo de gente muy buena. 8 de 10 le da usted. ¿Quién está financiando su campaña y cuánto le ha costado hasta ahora? Mi campaña la financian, por ejemplo, diversos amigos. Hay incluso unos grupos de... ¿Cuánta de plata ha contratas- gastado hasta ahora? Por ahí unos 200 millones de pesos. ¿Ha puesto de su bolsillo o solo los amigos Pues están sí, es que poniendo? yo vivo, con lo que yo vivo, ese es mi aporte. Y obviamente me toca porque, por ejemplo, me pusieron un montón de escoltas. Yo hasta hace 2 meses yo andaba en bicicleta, en bus, en taxi. Nunca jamás Aquí tuve llegó en escoltas. carro blindado Y al acá sí, estudio. porque me puso la UNP y la policía, Sí. porque ellos tienen informaciones muy malucas sobre mi inseguridad. Entonces, yo soy el único que no me quejo de la UNP. Yo sí, al revés, agradezco sin que yo lo pidiera. Me pusieron todo un esquema gigante, porque Sí. hay unas informaciones malucas. Incluso Petro dice que a Miguel Uribe lo mataron fue por lo que hicimos en el Bronx. Y el que hizo más en el Bronx, mucho más que Miguel Uribe, fui yo. Entonces, la realidad, por ejemplo, cuando andamos con escoltas, toca hacer un montón de... A mí me gusta, pues, Sí. invitarlos a almorzar, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, esos son aportes míos a la campaña. La seguridad sale costosa. Doctor Peñalosa, muchas gracias por acompañarnos y esperamos en algún momento volvernos a ver acá en esta Me indagatoria. encantó esta cantidad de temas para tocar, que son estos mitos que me encanta enfrentar. Muchas gracias. Gracias, Melquisedec. ¿Cómo se sintió en esta indagatoria? Yo me siento muy bien porque es que además cuando me dicen, a mí hablan de mí, las acusaciones que me hacen, soy el más tranquilo del universo, ¿no? Porque no tengo absolutamente nada que esconder. ¿Cómo será? Tal vez el principal adversario que ha tenido Petro siempre, que le enferma el metro que estoy haciendo y demás. Y nunca, imagínense lo que me habrán investigado. Me pueden investigar hasta los pensamientos. Y integridad absoluta. Enrique Peñalosa Londoño ha sido alcalde de Bogotá 2 veces, quiere ser presidente de Colombia, urbanista, consultor, político. Aquí ha contado lo que quiere hacer con el país y ha contestado todos los cuestionamientos alrededor de su trayectoria. A ustedes muchas gracias, muy amables.